Muchas bendiciones para todos. En este momento, en la gracia de Dios, estamos comenzando nuestra sesión número 4 sobre nuestro estudio bíblico acerca de qué son las células. Es importante que recordemos que estamos siendo guiados por el libro Iglesia Siglo XXI, escrito por el pastor Freddy Noble de la Primera Iglesia Bautista de Manhattan, un experto en el tema de las células, que ha desarrollado un amplio ministerio en toda la ciudad de Nueva York basándose en la organización celular. Quisiera comenzar este tiempo de hoy haciendo dos preguntas y luego teniendo un momento de oración. La primera pregunta que les hago: hemos visto en nuestras últimas sesiones una historia de cómo ha sido el uso de las células tanto en las escrituras como en tiempos más modernos. Hemos visto toda una historia del uso de los grupos pequeños. Y entonces quiero hacerle una pregunta: ¿son las células un movimiento o un programa de moda al cual simplemente estamos huyendo, estamos abrazando? Y la segunda pregunta es, entonces, si las células no son simplemente un programa, ¿existen verdaderas razones que podemos encontrar en la palabra de Dios para implementar la célula en nuestras iglesias? Vamos a orar, y luego de orar entonces comenzaremos a hablar de cuáles razones tenemos para implementar las células, contestando esas dos preguntas. Padre bueno, gracias por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón, nos edifiques, nos enseñes y nos guíes a aplicar lo que nos has dejado en tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Volvemos entonces a nuestras preguntas. Primera pregunta: ¿son las células un programa más al que debemos correr o probar simplemente por moda? Y surge esta pregunta por el hecho de que frecuentemente podemos ver y nos llegan distintos programas, distintas estrategias que implementamos en las iglesias. Hoy tenemos un programa basado en una cierta actividad, luego podemos usar otro, y todos estos programas surgen o se implementan tratando de vitalizar la iglesia, tratando de tener una efectividad en el discipulado, en el evangelismo. Pero después de un tiempo de uso, estos programas por lo general tienden al fracaso. Las constantes exigencias, el cansancio, la falta de motivación lleva a que la iglesia abandone estos programas. Con las células no pasa de esa forma. ¿Por qué? Si las células no son ese tipo de programa, entonces ¿tienen alguna validez? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Tienen algunas razones bíblicas por las cuales implementarla? Debemos decir que nuestra respuesta de manera concisa es sí. Ahora no debemos dejarlo ahí. ¿Por qué sí? ¿Cuáles son esas razones? Tenemos que saber que el ministerio celular o las células son una manera de organización ministerial que honra las funciones y la misión por la cual ha sido creada la Iglesia del Señor. Recuerden que estuvimos viendo desde nuestras primeras lecciones que el Señor diseñó y dejó funcionando la iglesia reuniéndose en grupos pequeños. Recuerden que ilustramos eso también en nuestra primera sesión, partiendo del escrito de William Bacon de la iglesia de 2 salas. Vemos en la Biblia una iglesia que celebraba en grupos grandes cuando se juntaban en el templo, pero que vivía en grupos pequeños, reuniéndose cada día en los hogares. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos y vamos a hablar en el día de hoy de por lo menos 5 razones por las cuales podemos implementar las células. 5 razones que hacen que la organización celular sea más que un simple programa o un simple proyecto. Y vamos a ver, acompañado de las escrituras,
cada una de esas razones. La primera razón que podemos dar para contestar nuestra segunda pregunta es que podemos implementar las células porque éstas dinamizan la evangelización. Escuche bien, las células dinamizan la evangelización. ¿Por qué? Porque son un medio eficaz para involucrar a todos los miembros de la iglesia en la tarea de la Gran Comisión. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la tarea de la Gran Comisión, de la evangelización, del discipulado, no es una tarea exclusiva de algunos, sino que todo creyente está llamado a eso. Y la manera más fácil de involucrar a las personas en esto es por medio de las células. El evangelismo es una tarea que se lleva a cabo en medio de las relaciones del día a día, en medio de las personas que te rodean. Y una forma de compartir, de llevarle la palabra a todos aquellos que están alrededor nuestro es invitándolos a participar o accionando con ellos a través de la célula. Vamos a ver un texto de las Escrituras donde nos muestra que todos debemos estar involucrados en eso, y quisiera que me acompañen en su Biblia. Tome su Biblia, busque Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer el verso número 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 9, dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto de Primera de Pedro nos da una idea en lo que dice de por qué todos debemos involucrarnos en la tarea de la evangelización. ¿Qué es lo que dice el texto? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A qué se está refiriendo específicamente cuando nos habla de que somos un pueblo? La palabra pueblo que se usa en este texto es la palabra laos, de donde viene la palabra laico. Y un laico es toda aquella persona creyente en Cristo que no tiene un cargo oficial en la iglesia, es decir, que no es un pastor, que no es un clérigo. Si eso es así, entonces todas aquellas personas que conocen a Cristo son laicos. Todos, vuelvo y les digo, que no tienen una función oficial en la iglesia, son laicos. Pero esos laicos, Dios los ha escogido para sí, los ha adquirido con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo que dice el texto: los ha adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ese es el propósito, anunciar las virtudes del Señor, ¿a qué nos está llamando la palabra en este texto? Nos está llamando a la evangelización. A la evangelización. ¿Saben qué, mis hermanos? La principal fuerza evangelizadora de la iglesia la constituyen los hermanos que la componen. Los hermanos que cumplen fielmente con el llamado que el Señor les ha hecho. Aquellos hermanos que se involucran en el trabajo de invitar a otros por medio de los grupos pequeños a conocer, a compartir y a recibir la palabra del Señor. Una iglesia, dice el pastor Noble, que tiene células que son exhortadas a cumplir con su rol evangelizador, no necesitará depender de especialistas en la materia, porque cada hermano ya está preocupado
y ha sido ejercitado en el cumplimiento de la gran comisión dentro del contexto del ministerio celular. Una iglesia que usa con eficacia sus células será una iglesia que estará constantemente en crecimiento. La gracia de Dios, la acción de Dios en aquellos que están siendo invitados, que están siendo acompañados, que están siendo servidos por medio de las células, va a mantener la iglesia recibiendo personas, va a mantener la iglesia transformando su entorno por medio de la transformación de la vida de aquellos que conocen al Señor. Otra ventaja que tenemos para implementar las células en cuanto a la evangelización es que a veces cuando tenemos una estructura difícil en la iglesia, cuando tenemos una estructura donde hay que dar muchos pasos para que los hermanos se involucren en el servicio, se entorpece la labor evangelística. Cuando solo unos pocos están siendo entrenados y destinados a evangelizar, se entorpece la labor. ¿Por qué? Porque unos pocos no pueden llegar a los muchos que nos están rodeando. Sin embargo, cuando podemos multiplicarnos en grupos pequeños, cuando nos organizamos y en los distintos sectores y alrededor de las distintas casas en las cuales nosotros vivimos, podemos reunirnos con hermanos, con vecinos, con amigos que estamos invitando. Todos vamos a estar participando en la labor evangelística a la cual se nos ha llamado. La estructura de trabajo de la célula tiene como razón de ser cumplir o llevar a los miembros a cumplir las tareas que nos han sido encomendadas. Esa es la primera razón por la cual implementamos este ministerio. La segunda razón es que las células fomentan la participación del creyente en el servicio. Fomentan la participación del creyente en el servicio. Mira lo siguiente en esto. Y quiero ilustrártelo de la siguiente manera. Vamos domingo en la mañana al ala de la celebración en el grupo grande. ¿Y qué pasa allí? Muchos están sentados como espectadores y pocos están sirviendo. Cuando usted llega a la iglesia encuentra algunos hermanos sirviendo en el estacionamiento, dando la bienvenida en la seguridad, encuentra a los ujieres acomodándonos para que podamos sentarnos tranquilos y de manera organizada. Luego encuentra a los hermanos que están dirigiéndonos en adoración al Señor y luego entonces van a escuchar al pastor pues predicar y entregarnos el mensaje de la palabra del Señor. Es una línea compuesta por pocos hermanos en relación a todos los asistentes que tenemos en la iglesia. Es decir, que pocos están sirviendo, muchos están expectando, están simplemente sentados recibiendo. ¿Qué pasa entonces cuando nos vamos al ala del grupo pequeño cada semana por las células? Que cada uno de los componentes de las distintas células pueden dedicar tiempo para un servicio particular. Hermanos que llegan y desde temprano van acomodando el lugar, se encargan de las preparaciones, todos tienen, y vamos a hablar de lo que es el equipo de la célula y cómo es la reunión de la célula más adelante, pero ilustrando lo que estamos hablando, pues allí todos pueden servirse unos a otros de manera particular, pueden participar por medio de las preguntas, por medio de las oraciones, están atentos a las necesidades unos con otros, por lo cual los distintos dones y habilidades de los hermanos encuentran lugar para ser desarrollados. Eso es una buena razón, porque nos ayuda a cumplir la tarea pastoral que se nos encarga en las Escrituras. Si va conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y busca el capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer un texto ahí que nos va a ayudar a ilustrar
o a afianzar en las Escrituras esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que se nos ha encomendado, mis hermanos. Quiero que prestemos atención a lo que dice el versículo 12. El versículo 11 nos dice que el Señor nos dio los dones. Nos puso a todos en una distinta posición. Apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, ¿con qué propósito? A fin de capacitar a los santos. Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Recuerde en el texto que acabamos de leer de Segunda de Pedro, que dice que nosotros somos el qué. ¿Qué le dice? Recuerda. Le dice, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, un linaje santo, dice la palabra del Señor. Linaje escogido. ¿Qué dice la palabra del Señor? En torno a esto dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Esos santos que el Señor ha adquirido para sí son los mismos santos a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí en la carta a los Efesios. Entonces, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es la tarea pastoral? Entrenar a esos santos a que ellos desarrollen la obra del ministerio. Y esto conlleva trabajo que se realiza por medio de las células también, pero nos libra de algo importante, y es de no tener una iglesia, de no tener un ministerio centralizado en una sola persona. Centralizado en una sola persona. Todos los trabajos de la obra del Señor no son destinados a que el pastor única y exclusivamente lo cumpla. No podemos decir, el evangelismo, que evangeliza el pastor, él es el que predica. Discipulado, el pastor es el que enseña. Servicio, el pastor es el que conoce las necesidades de los hermanos. No. Las células promueven ese servicio unos a otros. Todos tenemos la capacidad de servir. Y la estructura del ministerio celular nos provee esa facilidad. Facilita la labor pastoral, del entrenamiento, de la guía, de la motivación hacia el servicio. Todos los creyentes están llamados a ejercitar un papel ministerial, todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más preparado hasta el que tiene menos preparación, desde el que tiene más tiempo en la iglesia hasta el que está recién llegado. La iglesia se constituye por creyentes que participan, que quieren servir a su Señor y por eso se involucran en todas las tareas ministeriales. Podemos seguir adelante. Podemos ver algo más con respecto a esto. Y una tercera razón es que la iglesia promueve el crecimiento espiritual del creyente. La iglesia está llamada a promover el crecimiento espiritual del creyente. Quédese en su Biblia, en Efesios capítulo 4. Vamos a volver ahí. Mira lo que dicen los versos 13 al 16. Dice que esta preparación, este entrenamiento para el servicio de los santos viene también con un propósito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mire cuántas referencias tiene ese texto al crecimiento de los creyentes. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, al pleno, es decir, hemos alcanzado todo, el pleno conocimiento. Un hombre maduro ha crecido hasta madurar en su caminar a la medida de la estatura. Nos está hablando de crecimiento. Ya no seremos niños. Habremos crecido. Más adelante, sigue diciendo en el versículo 15, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Creceremos. Dice, versículo 16 termina diciendo que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hemos sido llamados a crecer. Todo esto que nosotros vemos aquí también se nos es provisto por medio de las células. En las células tenemos la oportunidad de impulsarnos unos a otros, de crecer en nuestra fe, de aumentar el conocimiento por medio del estudio de la palabra, de madurar porque estamos trabajando unos con otros, porque chocamos unos con otros, porque tengo que aprender a soportar, a tolerar a aquel hermano que probablemente no hace las cosas como a mí me gusta. Nos va a llevar a crecer por el roce que hay unos con otros. Nos va a quitar la ñoñería de los niños, porque nos va a llevar a servir, porque nos va a llevar a un crecimiento constante y nos va a ejercitar en todas las cosas, todos los aspectos de aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire otro texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es un mandato para nosotros el crecimiento. Las células nos van a ayudar a cumplir con eso que se nos ha entregado. Pero también en ese crecimiento, miren cómo nos va dando una escalera en estas razones. En primer lugar, todos estamos llamados a la evangelización. Luego, todos estamos llamados a servir y a ser entrenados en el servicio. Vamos a crecer como creyentes y en ese crecimiento entonces se da algo maravilloso, y es que las células estimulan el surgimiento de nuevos líderes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crecen otros líderes de la iglesia? Porque a medida que los creyentes van sirviendo, van desarrollando sus dones, sus talentos, van usando sus habilidades, esa es la medida en la cual el Señor nos va mostrando cuál es la dotación que Él tiene para su iglesia y a quienes Él va a usar para desarrollar de manera más puntual la obra del ministerio. Esto es importante, mis hermanos. Si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que viste, escuchaste y recibiste de mí, esto encarga a otros hombres idóneos para que desarrollen la obra del ministerio. Esos hombres idóneos van a ser conocidos por su fidelidad al Señor, por su servicio al Señor, van a ser descubiertos a través de las células.
El pastor va a necesitar ayuda, la colaboración de otros líderes que puedan realizar la tarea de la supervisión, guía de las células, del cuidado junto con el de las ovejas. Esos líderes no vendrán de otro lugar, sino que crecerán en la misma iglesia, comenzarán a ser entrenados, comenzarán a ser vistos, comenzarán a desarrollar sus dones y talentos a través de la célula donde el Señor los ha llevado a servir. Las células son una cantera en donde surgen los líderes voluntarios que se involucran en la tarea de servir y cuidar a otros. Me encanta eso. Me encanta esa frase como se nos plantea en nuestro libro. Las células son una cantera. Es decir, que vamos a minar el liderazgo a través de las células. Vamos a excavar, vamos a implementarlo, vamos a trabajar hasta el punto que comencemos a sacar líderes de ahí mismo. Y podemos decir, pero somos pocos. ¿Tendríamos cuántas células? Pocas células. Claro, pero con la acción evangelizadora, con la acción del discipulado, con la acción del crecimiento, muchos podrán involucrarse, podremos tener mucha multiplicación y muchos líderes creciendo para cuidar cada una de esas células e involucrarse a un nivel más profundo en el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Hemos visto 4 razones por las cuales podemos implementar las células y que podemos probar que estas no son simplemente un programa de moda al que estamos huyendo. En primer lugar, dinamizan la evangelización. En segundo lugar, fomentan la participación de los creyentes en el ministerio. La tercera razón fue promueven el crecimiento espiritual de los miembros. Y la última razón que hemos visto, la número 4, es que estimulan el surgimiento de nuevos líderes. Pero hay una quinta razón que no quiero dejar de mencionar y con la cual quiero concluir este tiempo. ¿Cuál es? Que las células animan el compañerismo del pueblo de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Las células animan el compañerismo en el pueblo de Dios. ¿Por qué animan el compañerismo? Porque estamos juntos unos con otros, tal como nos dice el libro de los Hechos. Sí, perseverando en la doctrina, perseverando en la oración, perseverando en el compañerismo. En un grupo pequeño donde hay más intimidad, es más fácil compartir las necesidades que cualquiera de los miembros del cuerpo está enfrentando. Y va a encontrar un cuerpo de hermanos que los va a sostener, que va a velar por ti, que se va a preocupar por las necesidades que estás enfrentando. Pero no solamente va a pasar cuando estés en necesidad, vamos a crear una costumbre de vida unos con otros, porque nos acompañamos mutuamente. Cuando hay que celebrar, celebraremos juntos. Cuando tengamos que llorar, lloraremos juntos. Esto es algo que nos manda la Biblia como un deber. En 52 ocasiones, en la palabra de Dios encontramos el mandato de que debemos trabajar los unos por los otros. Debemos llevar las cargas unos por otros. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Debemos cuidarnos unos a otros. Debemos apoyarnos. 52 veces nos habla las Escrituras de esto. ¿Saben por qué? Porque el compañerismo dentro del cuerpo es importante. Es importante. ¿De qué manera usted puede tener más compañerismo con los hermanos? En la reunión del grupo grande, donde vamos un programa muy esquematizado, donde no todos tenemos participación, o en la reunión del ala del grupo pequeño, donde todos juntos nos vamos a involucrar a glorificar el nombre de Dios. Pero como grupo pequeño podremos juntos conocernos,
escucharnos y sobre todas las cosas apoyarnos. ¿Por qué implementar las células en la iglesia? Por estas razones. ¿Por qué las células no son un programa? Porque como vemos en las escrituras, estas sostienen o nos dan el espacio para realizar las tareas a las cuales hemos sido llamados. Estas razones se complementan muy de cerca con las funciones de la célula y vamos a detallar estas funciones en nuestra próxima sesión. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a seguir adelante, nos permita entender su palabra, aplicarla, vivirla, involucrarnos en que ésta se haga una realidad en medio nuestro. Gracias, Señor, una vez más te damos porque tu palabra es clara. Nosotros vemos allí tu voluntad. Es nuestro mapa, nuestra carta de ruta. Ayúdanos a entender cuál es tu plan, a verlo con la palabra abierta, involucrarnos en ellos y llegar a la estatura del varón perfecto. A tu estatura, Señor, a lo que tú has preparado para nosotros. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.